Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que está generando bastante ruido en la educación digital. Muchísimo. Hablamos de las nuevas regulaciones de accesibilidad y para esto tenemos un artículo súper revelador. ADA 2026, EdTech Accessibility and Legal Compliance. Nuestra misión hoy es desentrañar qué significa todo esto para los docentes, para los que crean contenido, porque, a ver, no se trata solo de cumplir una ley, no. Para nada. Es más bien repensar cómo diseñamos el aprendizaje desde cero. Es que justo ahí está la clave, el cambio de mentalidad. Llevamos años, y digo años, hablando de accesibilidad como una buena práctica. Sí, algo deseable. Exacto. Algo que estaría bien tener. Pero la conversación cambió drásticamente. Ahora es un requisito legal, inminente, con un estándar técnico clarísimo y fechas que se acercan. Y eso es lo que me llama la atención. La ley ADA, la Ley para Estadounidenses con Discapacidades, pues existe desde hace décadas. ¿Qué es lo que cambió ahora para que de repente esto sea una emergencia en EdTech? ¿Por qué la urgencia de 2026? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos por fin publicó una regulación específica. Una que aborda explícitamente el mundo digital bajo el Título 2 de la ADA. Antes era una zona gris, ¿sabes? Claro, se interpretaba. Se aplicaba la ley, pero sin guías federales claras para la web. Pues esa ambigüedad ya desapareció. La nueva regla es tajante. Todo el contenido y los servicios digitales de entidades públicas, como escuelas y universidades, tienen que ser accesibles. Punto. Y el artículo subraya una fecha que mete presión, ¿eh? El 24 de abril de 2026, para las instituciones públicas con más de 50,000 personas. Eso, en términos de planificación académica, está a la vuelta de la esquina. Exactamente. Y no es una meta abstracta. No es un sean más accesibles. La regulación exige cumplir un estándar técnico muy concreto. Las pautas de accesibilidad al contenido web. Las WCAG 2.1 nivel AA. Ok, WCAG 2.1 AA. Y para quien no lo conozca, este es, digamos, el estándar de oro a nivel mundial. No es una ocurrencia local. Es la referencia que usan gobiernos y corporaciones en todo el planeta. ¡Wow! Espera. El artículo profundiza en los riesgos y dice algo que me dejó pensando. A ver. Dice que la responsabilidad podría, en ciertos casos, salpicar hasta al docente. Y eso lo cambia todo. Totalmente. Ya no es un problema administrativo del departamento de TI, es algo que te afecta directamente a ti, que creas el material del curso. Eso sí que es un llamado de atención. Es un llamado de atención enorme. Y es, yo diría, el punto más crítico. A ver, desde una perspectiva ética, el mayor riesgo es obvio, excluir a un estudiante. Claro. Pero legalmente, las instituciones se enfrentan a demandas muy costosas. Y si un curso es inaccesible, el material que creó un docente específico es la evidencia principal en esa demanda. Entiendo. Entonces, aunque la demanda vaya contra la institución, el origen del problema, la raíz, apunta directamente al contenido del curso. Entendido. El mensaje es clarísimo. Hay que ponerse las pilas. Y esa idea de que el problema apunta al contenido me lleva directo a las soluciones prácticas. El artículo lo organiza todo en 3 pilares para docentes. Y menciona que la clave es adoptar una mentalidad de diseño universal de aprendizaje, o DUA. Es que esa es la única forma sostenible de hacerlo, ¿no? El diseño universal significa que no creas un curso para un supuesto estudiante promedio y luego haces parches. Adaptaciones. Exacto. Diseñas desde el principio pensando en la diversidad. En el estudiante con baja visión, en el que tiene dislexia, en el que no habla el idioma de forma nativa, o simplemente en el que tiene una conexión a Internet terrible. Estos pilares son la aplicación práctica de esa filosofía. Pues empecemos por el primer pilar, que es omnipresente. El contenido audiovisual. Videos, conferencias grabadas. ¿Cómo hacemos que sean accesibles? El artículo lo desglosa en 3 elementos que son cruciales. Primero, subtítulos precisos. Ajá. Y aquí una advertencia importante. La subtitulación automática ha mejorado, sí, pero no es suficiente. No para nada. He visto algunos que son hasta cómicos. Todos los hemos visto.
Esos de YouTube que confunden terminología técnica o no tienen ni una coma bien puesta. La norma exige precisión, y eso, hoy por hoy, implica revisión humana. Ok, revisión humana. ¿Qué más? Segundo, las transcripciones completas, o sea, un documento de texto con todo lo que se dice. Y lo fascinante aquí es que su objetivo principal es ayudar a personas sordas, pero sus beneficios son universales. Claro. Como dice la fuente, un estudiante con dislexia quizá prefiere leer. Alguien con mala conexión puede leer la transcripción si el video no carga. Incluso sirve como un excelente apunte de estudio. Es una herramienta de aprendizaje en sí misma. Buen punto. Y el tercer elemento. La audiodescripción. Este creo que es menos conocido. Mucho menos. La audiodescripción es básicamente una narración de la información visual clave. A ver, un ejemplo. Imagina que muestras un gráfico de barras en tu video. Si solo dices, como pueden ver aquí, una persona ciega no recibe nada de información. Se queda fuera. Totalmente. La audiodescripción añadiría una voz que dice, el gráfico muestra que las ventas se duplicaron en el segundo trimestre. No es necesaria si solo estás tú hablando a cámara, pero es indispensable si hay demostraciones, diagramas, cualquier cosa visual que aporte significado. Entiendo. Sin eso, el mensaje está incompleto. Y esa idea de que el mensaje quede incompleto me hace pensar en el 90% de los materiales de muchos cursos. Los documentos, PDFs, presentaciones. Ahí también se puede perder la información si no están bien estructurados, ¿cierto? Absolutamente. Y ahí la clave es la estructura semántica. Lo primero, el uso correcto de estilos de encabezado. El H1, H2. Esos mismos. Usar H1 para el título, H2 para las secciones, no es solo para que se vea bonito. Crea una especie de esqueleto, un índice invisible en el documento. Me gusta esa analogía. Índice invisible. Es que lo es. Un usuario con un lector de pantalla puede pulsar una tecla para saltar de encabezado en encabezado y entender la estructura del texto en segundos. Si no, tendría que escucharlo todo linealmente. ¿Y qué pasa con las imágenes y los gráficos dentro de esos documentos? Ahí entra el segundo punto, el texto alternativo, o alt text. Y aquí hay que cambiar un poco la perspectiva. No se trata de describir la imagen. Ah, no. No, se trata de ofrecer un reemplazo funcional. Si la imagen es un gráfico que muestra un aumento del 50% en la participación, el alt text no es gráfico de barras de colores. ¿Sería? Sería gráfico que indica un aumento del 50% en la participación. Estás comunicando la conclusión, la razón por la que pusiste la imagen ahí. Ah, qué buen enfoque. No es describir la foto, es transmitir la información. ¿Y si la imagen es solo decorativa? Un borde, algo así. Gran pregunta. La fuente lo aclara. En ese caso el texto alternativo debe estar vacío. Técnicamente, alt igual comillas vacías. Ok. Es una señal para el lector de pantalla que le dice, puedes ignorar esto, no es importante. Ya veo. Y el último punto en documentos, las tablas accesibles. Si usas una tabla, tienes que definir cuáles son los encabezados de fila y de columna. Sin eso, un lector de pantalla lee los datos como una sopa de letras y números. Sin conexión. Exacto, con los encabezados definidos puede decir, fila 3, México, columna, ventas, dato, 500 unidades. Conecta el dato con su contexto. Tiene todo el sentido del mundo. Esto nos lleva al tercer pilar, que ya no ve el contenido específico, sino la experiencia completa del curso. Exacto. El primer punto aquí es el contraste de color. WCAG 2.1 exige una relación mínima de 4.5 a 1 entre el texto y su fondo. Y esto no es solo para personas con baja visión, quien no ha intentado leer la pantalla del portátil bajo el sol. Un buen contraste nos beneficia a todos. Totalmente. El segundo punto es algo que creo que muchos ignoramos, la navegación por teclado. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que un usuario debe poder hacer absolutamente todo en tu curso usando solo el teclado. ¿Solo con el teclado? Sí, principalmente con las teclas Tab y Enter. Todos hemos vivido esa frustración de estar llenando un formulario, llegar a un menú desplegable y que la tecla Tab se lo salte. Es molesto. Sí. Ahora imagina que esa es tu única forma de interactuar con la web, porque no puedes usar un ratón. Que todo sea navegable por teclado es la prueba de fuego de la accesibilidad real. ¡Wow!
Y el último punto tiene que ver con cómo escribimos los enlaces. El artículo es muy claro en esto. Clarísimo. Se trata de los enlaces descriptivos. O sea, prohibido usar haz clic aquí. Jaja, el famoso clic aquí. Si una persona con lector de pantalla pide una lista de enlaces de la página, escuchará haz clic aquí, más información. No tiene idea de a dónde va. Es inútil. En cambio, un buen enlace describe su destino. Descarga el programa del curso en PDF o consulta las estadísticas de la OMS. Es simple, pero cambia por completo la experiencia. Ok, todo esto se basa en el estándar WCAG 2.1, que es el requisito legal. Pero el artículo abre una ventana al futuro y menciona que ya existe la versión 2.2. Y esto me genera una duda. Si un docente se esfuerza por cumplir con todo esto, se va a encontrar con que en un año tiene que empezar de nuevo, porque la norma cambió. Es una preocupación súper válida, pero la respuesta es no, no es empezar de cero. Ok. WCG 2.1 es la base legal para 2026. La versión 2.2 se construye sobre la 2.1. No reemplaza nada, solo añade nuevos criterios que solucionan problemas de usabilidad muy específicos, muy comunes. Adoptar 2.2 ahora es simplemente una mejor práctica que te adelanta al futuro. ¿Y puedes darnos un par de ejemplos de esas mejoras de la 2.2? Me da curiosidad saber qué problemas nuevos resuelve. Claro, la fuente destaca 3 que son geniales. El primero es foco no oscurecido. ¿Foco no oscurecido? Sí, significa que el indicador visual que te muestra dónde estás cuando navegas con el teclado, ese recuadrito azul, nunca puede ser tapado por un pop-up de cookies o una barra de menú. Uf, sí. Qué frustrante es eso. Te quedas atascada y no sabes por qué. Exacto. Otro es movimientos de arrastre. Muchas actividades de EdTech usan el arrastrar y soltar. Este criterio nuevo exige que siempre haya una alternativa, como botones de mover o asignar. Ah, para no depender de la motricidad fina. Justo. Y el tercero es el tamaño mínimo del objeto. Dice que los botones o iconos deben tener un área clicable de al menos 24 por 24 píxeles. Eso es bueno para todos, sobre todo en el móvil. Claro, es clave para personas con temblores, pero nos ayuda a todos los que intentamos usar una web mal diseñada en una pantalla pequeña. Entendido. La verdad es que todo esto, aunque es muy lógico, puede sonar a una montaña de trabajo para una docente que ya va sobrecargada. Sí, puede abrumar. ¿Por dónde empezar? ¿Cuál es el primer paso práctico que alguien puede dar mañana mismo? El artículo propone una auditoría rápida muy inteligente. En lugar de intentar arreglar 10 años de materiales, enfócate en lo que más se usa. Lo de mayor impacto. Exacto. Revisa tus 5 documentos más importantes y tus 3 videos más populares. Si aplicas estas pautas solo a ese pequeño grupo de recursos, el impacto que generas para tus estudiantes es enorme y el esfuerzo es manejable. Y para hacer esa auditoría, ¿hay ayudas? No todo el mundo es experto técnico. Por supuesto, la fuente recomienda herramientas muy accesibles. Microsoft Office y Google Workspace ya tienen verificadores de accesibilidad integrados que te señalan los problemas. Ajá. Para páginas web, hay un plugin gratuito para el navegador que se llama Wave y hace un escaneo rápido. Y para los colores, hay herramientas online como el WebAIM Contrast Checker. Pones los códigos de color y te dice si pasas la prueba o no. ¡Sencillísimo! Perfecto. Entonces, si lo sintetizamos, lo que el mandato ADA 2026 realmente impulsa es un cambio. Un cambio de mentalidad. De un modelo reactivo, de arreglar algo cuando hay una queja, a un diseño proactivo y universal. ¿Es una obligación legal? Sí. Pero lo que resuena del artículo es que es sobre todo una mejora pedagógica. Sin duda. Y eso me deja con un pensamiento final para reflexionar. Nos hemos centrado mucho en el cumplimiento, en evitar problemas. Y es importante. Pero, ¿qué pasaría si le damos la vuelta? ¿Cómo cambiaría la experiencia de aprendizaje para todos nuestros estudiantes si desde el primer día diseñamos el contenido pensando en las necesidades más diversas y no en un estudiante promedio imaginario? La pregunta que queda flotando es, ¿podría esta obligación legal ser en realidad el catalizador que la educación digital necesitaba para ser genuinamente más efectiva y equitativa para todos?